Bueno, como decíamos un poco en el primer encuentro, y Soledad también lo remarcaba en el día de ayer, el fact-checking ha ido generando nuevos circuitos en relación a la necesidad que ha disparado la tecnología para estar más capacitado, más preparado, más entrenado en el uso de herramientas digitales. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy, digo, cómo avanzar con algunos métodos y algunas técnicas. Nos vamos a detener en el método desconfío, que son 10 pasos que vamos a compartir para, de alguna manera, avanzar en un método que permita llevar adelante de manera un poco más ordenada y sistemática lo que seguramente todos ustedes hacen de manera frecuente en el trabajo periodístico, pero sin ponerle nombre al método que aplican. Y vamos a mostrar algunas herramientas adicionales que van a complementar lo que ya estuvieron viendo con Soledad en el día de ayer. La primera cuestión, digamos, que siempre nos gusta compartir, tiene que ver un poco con el escenario de la desinformación. Bueno, se pasaron todos los slides juntos. Un primer dato que me parece muy relevante y que quería traer a compartir con ustedes hoy y que de alguna manera marca lo que está pasando con la pandemia es que la cantidad del promedio diario de páginas vistas está creciendo en toda la región. Ahí, como están viendo, tenemos estadísticas de Argentina y de Chile. Si se fijan, para febrero de este año había 50 millones de vistas diarias y para marzo de este año había 70 millones de vistas diarias en la Argentina, es decir, el tráfico aumentó en 20 millones de vistas, hay más gente consultando información en Internet y eso es un dato muy relevante. Las cifras del segundo gráfico pertenecen a Chile, pero también digo, es interesante mirar los colores, ¿no? Como ven en pantalla, mientras el amarillo está referenciado con computadoras de escritorio, el celeste está referenciado con teléfonos móviles. Y mientras en Argentina hay un reparto bastante equitativo, es decir, mucha gente accede desde computadoras de escritorio y la otra mitad desde teléfonos móviles, fíjense cómo en Chile esa ecuación cambia radicalmente, ¿no? Y gran parte del tráfico proviene de los teléfonos celulares. Así que este es un dato que también, digo, es importante que cada país tenga para saber dónde están sus audiencias, cómo consumen noticias, qué tipo de dispositivo usan para conectarse, porque eso también hace a las formas de contar historias y de llegar con la información periodística. Algunos datos que nos gusta compartir siempre y que tienen que ver un poco con lo que ha pasado en el escenario de la desinformación en estas últimas semanas, es que Facebook ha emitido un reporte interno que fue bastante poco conocido porque fue un documento interno de la empresa, pero trascendió que de alguna manera algunos de los resultados mostraban que el propio Facebook estaba un poco sorprendido con el consumo de noticias en su propia plataforma. Había visto que del total de contenidos que circulan por Facebook, las noticias eran el contenido que más había crecido en consulta desde que se disparó la pandemia del coronavirus. Así que este es un dato que la plataforma está tomando y por supuesto está actuando en consecuencia. Acaba de lanzar un grant, un premio, un fondo de inversión de $2 millones para toda la región, para todo el mundo, para fortalecer proyectos de noticias que tengan que ver con coronavirus. Y en parte ese reporte es uno de los antecedentes que llevó a Facebook a tomar esta decisión. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los datos fakes, con los datos falsos, lo que hay que hacer notar es que el fact-checking creció enormemente en este tiempo. Entre enero y marzo, en el idioma inglés, los chequeadores aumentaron su actividad un 900%, es decir, está habiendo mucha más verificación de noticias que a comienzos de este año, y en particular en lo que tiene que ver con la demanda de noticias, es decir, con la cantidad de gente que está interesada en contenido informativo. Fíjense, por ejemplo, los datos de la NBC, ¿no? Que hoy es la cadena más vista de los Estados Unidos.
67 millones de visitas en marzo. Esto habla de más de 3 millones al día de personas que se conectan para acceder o consumir información en los Estados Unidos en una sola cadena, ¿no? Así que esto es un poco el panorama, el escenario que queríamos empezar a mostrarles para contarles qué está pasando con el mundo de la desinformación. Nos metemos directamente en información que tiene que ver con noticias falsas y coronavirus, con este mundo de las fakes que efectivamente venimos hablando desde hace tiempo, porque lo que ha mostrado el informe de Reuters, que está basado en noticias de 225 casos verificados, de noticias que fueron realmente verificadas, es un poco lo que están viendo ahí en pantalla, ¿no? Les pido que se tomen un tiempito para leer en detalle qué es lo que dice y puedan ver un poco de dónde proviene la información falsa y qué tipo de información circula por las redes digitales. Lo primero que vemos es que, como dice un poco el reporte de Reuters, el 59% de la información que circula y que de alguna manera es información fake, es información verdadera que le falta contexto o está recontextualizada o hay algún mecanismo de manipulación que ha tergiversado una información verdadera. Esta es la forma más típica que tiene la desinformación en el mundo actual. Es decir, no siempre se trata de información totalmente falsa y fabricada, sino más bien información real, manipulada, sacada de contexto, con alguna trampa en el medio, con alguna información que tergiversa el sentido que se le quiere dar. Bueno, estas son un poco las cifras que lo terminan de confirmar, ¿no? 6 de cada 10 noticias falsas son en realidad manipulaciones o información sin contexto. Y solamente 4, un poquito menos de 4 de esas 10 noticias es información totalmente fabricada. Esto también, digo, es un dato propio del idioma inglés, que fueron las noticias que fueron monitoreadas por este estudio del Reuters Institute, pero fíjense algo que ayer hablaban, ¿no? Con Soledad a propósito de los deepfakes, que no se detectaron deepfakes. O sea que en general estamos ante un escenario donde la información falsa que se pone a circular no tiene un alto componente tecnológico, porque producir deepfakes es caro, es lento, lleva mucha inversión, lleva muchos recursos, y sin embargo lo que ha mostrado un poco el escenario es que la mayoría de la información falsa que circula es información bastante simple de producir e incluso con producciones caseras de manipulación de fotos con programas muy básicos como puede ser Photoshop, Paint o alguna de las herramientas que habitualmente se usan para retocar fotografía, ¿no? El otro dato interesante que me parece sí un dato que requiere un poco más de análisis de parte del periodismo es que la información errónea de figuras públicas de relevancia representó solamente el 20% de las afirmaciones, es decir, de cada 10 noticias falsas, 2 provenían o estaban asociadas con figuras públicas. Sin embargo, y este es el dato tal vez más revelador que da el estudio, esas noticias, ese 20% de personas públicas, era el más retuiteado, el que más circulaba, el más compartido, y terminó diseminado en el 69% del contenido falso que circuló por redes sociales. Con lo cual, también hay que hacer notar que a veces en materia de verificación conviene perder mucho más tiempo verificando la noticia de alguien que es popular, que es conocido o que es una figura pública, por el nivel de impacto que va a tener eso en la comunidad y en los usuarios, y no tanto en usuarios particulares o usuarios falsos, como habitualmente ocurre,
que tienen un menor impacto en el ecosistema digital, ¿no? Así que este es un aprendizaje interesante que deja el informe de Reuters y que le quería compartir con ustedes porque me parece que es relevante a la tarea que estamos llevando adelante y que, por supuesto, esperamos que todos ustedes se puedan sumar un poco al equipo de verificación, a los trabajos de verificación que necesitan los medios de comunicación. Otro dato, digo, para mirar así con lupa, ¿no? Como la chica que mira con mucho detenimiento, con mucha atención, tiene que ver con el ABC del fact-checking, que es un poco lo que vamos a repasar un poco rápido en el día de hoy, pero que no quiero dejar de compartirlo. Por un lado, entender que la información falsa no es una información que de manera obvia se impone como algo que está inventado o que está manipulado, sino que en general tienen un alto grado de confianza por parte de los usuarios porque logran que esas informaciones parezcan verdaderas. Y esto ocurre por algunas cuestiones que tienen que ver un poco con esto que tratamos de explicar cada vez que hablamos de la posverdad. Por un lado, porque las noticias falsas imitan la forma de las noticias, es decir, en general se disfrazan de noticia aunque no lo sean. Y esto no es un dato menor cuando uno piensa en cómo combatir la desinformación. Lo que suele ocurrir, y esto es algo recurrente que nos gusta repetir porque realmente son los casos más frecuentes, es que lo que se alteran son aspectos relativos a la cercanía temporal o a la cercanía geográfica. O se manipula la fecha o se manipula el lugar y se intenta mostrar como algo que pasó ahora, algo que había pasado antes o que pasó en un país cuando en realidad pasó en otro lugar. Estas son las dos formas más habituales. Pero también las noticias falsas construyen un alto grado de verosimilitud. Es raro ver un disparate que uno dice, pero esto obviamente que es falso porque nadie le cree. ¿Quién puede creer que, no sé, un piloto estrelló su avión contra el piso y no se murió? Bueno, eso es absolutamente inverosímil. Con lo cual, las noticias falsas también construyen altos grados de verosimilitud y eso es un poco lo que las hace a veces circular con tanta confianza entre los usuarios. Y lo otro que suele pasar es que hay contenido que es sacado de contexto o que directamente se reemplaza. Esta es una vieja estrategia del poder que reemplaza información verdadera por información falsa y deja algún vacío, alguna huella que es factible detectar cuando uno se dedica de alguna forma al fact-checking, ¿no? Así que estoy viendo que hay algunas preguntas, voy a ver si puedo ir al chat para... Bueno, todos me avisan entonces, si hay preguntas me avisan. Bárbaro. Lo otro que también queremos mostrar y que para nosotros va a ser un poco el foco del trabajo diario, es que para una guía rápida que permite identificar fake news hay distintas vías que se pueden implementar. Hoy vamos a ver un poco del método desconfío y cuáles son esos pasos que en general recomendamos dar para la verificación, pero claramente estos son los aspectos de la noticia que hay que mirar. Nada que no sepan, esto es simplemente un repaso para meternos un poquito más profundo. Siempre saber el sitio y el medio del que proviene una noticia es un dato muy revelador, es un dato muy importante. Por eso vale la pena tener a la mano herramientas que nos permitan rastrear el origen de un contenido, sobre todo cuando viene por un sistema de mensajería o por redes sociales y no está directamente linkeado a un medio, ¿no? Entonces, saber el sitio o el medio que generó la información siempre es importante. Una táctica no tan frecuente, pero a veces implementada por quienes inyectan información falsa, es modificar muy levemente la URL de un sitio y cambiarle alguna letra o agregarle alguna letra
a una URL conocida, imitando toda la gráfica del sitio en materia digital. Eso es relativamente fácil de hacer en el mundo digital, copiar los estilos y los colores, y lo que hacen es reemplazar la URL con alguna palabra. Por ejemplo, en Argentina tenemos un sitio muy popular que es Infobae, y hay una campaña permanente de desinformación que publica en un sitio que es Infobea. En vez de B larga A, E en el final, modifican el orden de las letras, pero el usuario común cuando entra no necesariamente se da cuenta, ¿no? Y eso es una estrategia bastante recurrente, por eso hay que mirar con atención la URL del sitio. La otra cosa es ver el día y la hora de un artículo, ¿no? Las noticias falsas, como dice un poco en la pantalla, suelen ser viejas. Esta es una táctica bastante frecuente donde usan algún episodio ocurrido en el pasado y tratan de mostrarlo como algo actual para generar pánico, para generar preocupación, para afectar la imagen pública de alguien. Bueno, estas son un poco las estrategias más recurrentes. La otra cosa que hay que mirar, por supuesto, es el autor, ¿no? Es un poco quién escribe las noticias y claramente verificar si un artículo tiene firma y esa persona se puede rastrear es mucho más eficiente que las notas anónimas. De todas maneras, la mayoría de las noticias falsas son anónimas, es un problema que hay que resolver por otras vías, ¿no? La otra cosa que hay que desconfiar todo el tiempo son de las fuentes que se citan. A veces o se inventan nombres de personalidades o se hace decir cosas a científicos que jamás usaron esa expresión. Acabamos de tener un caso con uno de los premios Nobel vinculado con coronavirus, ¿no? Que le hicieron decir cosas que él jamás dijo. Entonces, estas son las maneras más recurrentes de tratar de detectar si las fuentes que están citadas en el artículo son realmente fuentes de autoridad, si son conocidas, y además si realmente dijeron lo que les atribuyen haber dicho, ¿no? Esto se contrasta relativamente fácil rastreando la misma noticia en otros medios, ¿no? Tratando de identificar si esa misma declaración está publicada por otros sitios. Y por supuesto que la manera más efectiva de todas sea el cosa, usted publicó tal idea, usted difundió tal frase, que es la manera más eficiente de hacer el trabajo, ¿no? Cuando se puede, no siempre se puede dar con la fuente, pero cuando se puede, es recomendable hacerlo en esos términos. Otra cosa que suele ser bastante característico de las noticias falsas son los títulos anzuelo, lo que en general se conoce como clickbait, esta idea de decir 5 formas rápidas de bajar de peso. Ese es un uso típico de noticias falsas que de alguna manera disfrazan o enmascaran alguna otra intencionalidad, venderme algún producto, generar algún tipo de tráfico o clic en algún sitio que está haciendo negocio con eso. Entonces, los títulos al suelo o los títulos clickbait siempre son motivo de desconfianza para los verificadores, y esto es lo que hay que mirar cuando algún título busca causar impacto o generar algún tipo de asombro, o la famosa pregunta, ¿no? Donde a veces genera algún grado de suspenso, de curiosidad, que es bastante recurrente que uno haga clic solo para ver de qué se trata. Y ahí es muy probable que estemos colaborando con algún negocio raro de gente que cobra por derivar tráfico hacia algunos sitios, aunque después veamos que la información poco tiene que ver con lo que estábamos buscando. Por supuesto, esto es una recomendación que en estos tiempos se hace necesaria porque está probado que cerca del 60% de los usuarios de redes sociales solamente lee el título y no ingresa a leer el contenido. Entonces, digo, es muy frecuente también que haya
estrategias de desinformación que estén basados solamente en un título, pero que al ingresar a la noticia nos demos cuenta bastante rápido de que es una información manipulada o tergiversada. Por eso digo, hay que invitar a leer la nota completa y ver si esa noticia tiene coherencia interna, que también es algo que hemos visto en algunos casos, no se sostiene lo que dicen dentro del artículo, ¿no? Así que estas son las formas más o menos típicas que hasta ahora venimos viendo en relación a cómo circula la desinformación. Otra particularidad que ya hemos hablado y vamos a seguir remarcando es que efectivamente la forma más frecuente de desinformar es sacar de contexto. Entonces vale la pena preguntarse, ¿no? Por ejemplo, ¿es factible que esa persona haya estado en ese lugar? ¿El dato es actual? Uno puede mirar incluso, por ejemplo, la ropa, si está con ropa de abrigo y estamos en verano, si está con ropa de un clima en particular y aparece asociado a otro lugar geográfico. Bueno, son parte de las estrategias que a veces vale la pena poner en evidencia cuando uno hace rastreo de algunos datos de contexto, porque si uno sabe, por ejemplo, que, no sé, un presidente no estuvo en tal país y aparece una noticia que lo referencia con ese país o que se reunió con algún líder de algún otro país, evidentemente es una manera rápida de saber si estamos ante una información real o una información falsa, ¿no? Y por supuesto, como ya hemos visto, las imágenes pueden ser un monitor muy interesante para ver cuándo ha habido manipulación de esas imágenes, y como vieron seguramente ayer con muchas herramientas que les mostró Soledad como parte del proyecto Desconfío y de nuestra caja de herramientas, en particular hay muchas formas y muchas herramientas disponibles para hacer este trabajo. Desde la búsqueda inversa de imágenes, que es el motor y la técnica más simple, más sencilla, hasta algunas otras herramientas un poco más avanzadas, como Photoforensic, donde uno puede detectar datos de la imagen y de Soledad, además de Photoforensic, donde uno, por ejemplo, es un archivo original que fue sacado con una cámara. Si el archivo es de otro tipo, quiere decir que ya ha pasado por alguna vía de digitalización. Los metadatos nos permiten saber cuándo fue tomada la foto, con qué cámara, en qué momento, qué tipo de archivo se genera, si ha sido modificado o no la paleta de colores. Bueno, hay herramientas para monitorear eso y aprender a rastrear los metadatos de las imágenes es una manera muy interesante para hacer un poco de verificación, de fact-checking y de combatir la desinformación, porque es una estrategia lamentablemente demasiado frecuente para este tipo de prácticas. Lo que les voy a invitar ahora a que hagan es efectivamente una suerte de juego que hicimos con nuestro equipo de trabajo. Voy a pegar ese enlace. Bueno, perdón. Les voy a pegar ese enlace en el chat para que puedan acceder, si la computadora me lo permite. Y van a jugar con un chatbot que creamos con el equipo de Proyecto Desconfío. El chatbot se llama Wendy, como la ven ahí es una niña. Y básicamente lo que hace Wendy es orientar a un usuario promedio que está de alguna manera sin ningún tipo de capacidad o herramienta para detectar desinformación, llevarlo por una guía de preguntas básicas que le permitan de alguna manera saber si está frente a un contenido falso o no. Lo que sí les pido mientras tanto es que se logueen en sus cuentas de Facebook, porque este chatbot funciona con Messenger y requiere que estén conectados.
Bueno, no sé qué me está pasando, que no me deja hacer nada mi computadora, ¿eh? Les pido disculpas, pero no sé qué está pasando con esta herramienta. De todas maneras, si están en Facebook, pueden buscar el bot de datos, así es el nombre de la página de Facebook que tiene a Wendy como protagonista, el bot de datos, así lo pueden buscar en Facebook, y los invitaría a que lo prueben, ¿no? Que jueguen un poquito con eso para que puedan de alguna manera probar cómo funciona. Y ver de qué manera podemos hacer un poquito de docencia, de alguna manera, desde quienes trabajamos en verificación y en desinformación, para que un usuario de una manera un poco más entretenida, más lúdica, pueda de alguna forma participar y sentirse parte de ese aprendizaje sin caer en las formas más estructuradas o más aburridas que tal vez pueda tener el proceso de verificación. Así que si alguien lo encuentra, comparte el link, por favor. Este link aparece en la descripción del sitio para que puedan entrar el resto, porque por alguna razón mi computadora no me responde lo más mínimo, no me deja hacer nada. ¿Alguien pudo entrar al chatbot? Están buscando, yo creo que está cargando, es un problema también de el internet acá es un poco lento. A ver. Bien. Quizá puedas volver a repetir la instrucción para que lo busquen bien. Sí, lo pueden buscar. Tienen que loguearse en su cuenta de Facebook. Ahí buscan como el bot de datos, el bot de datos. Ese es el nombre de la página. Es una página de Facebook y ahí van a poder de alguna manera chatear un ratito con el bot para ver cómo funciona y entender mejor cómo puede ayudar a un usuario promedio a monitorear si está ante una noticia falsa o está ante una noticia real, ¿no? Bueno, ahí volvió mi computadora, así que lo voy a compartir en el chat para que todos puedan ingresar. Bueno, ahí alguien lo había pegado justo, así que buenísimo. Sí. Nos vamos a meter un poquito en los pasos, ¿no? En cómo avanzar en una etapa de verificación para tomar los pasos necesarios que garanticen que uno no se saltea ninguna etapa, y para eso vamos a ver un poco lo que nosotros hemos conformado como el proyecto o el método Desconfío. En particular, digo, lo primero que hay que entender es que a veces tendemos a subestimar todo lo que podemos verificar, que no nos termina de quedar claro que hay un montón de entradas al mundo de la verificación y que es un poco lo que queremos mostrar en esta lista, que por supuesto no es exhaustiva, no tiene todos los componentes, pero que rápidamente podemos ver que hay por lo menos 14, 15 cosas que podemos verificar. No solo verificar frases o claims, como decimos habitualmente en el mundo de los fact-checkers, sino que podemos verificar todo eso que están ahí, podemos ver si la fecha es correcta, si esos nombres existen y están asociados con el tema que se trata, si hay sociedades anónimas, empresas o organizaciones que se pueden rastrear, si las redes sociales que se mencionan son las cuentas reales o son cuentas falsas, qué lugares aparecen en la noticia, qué datos se dan respecto del tema que se está tratando, cuál es la lista de hechos que se menciona. Bueno, hay una lista interminable de cuestiones que se pueden verificar, y esto es un poco el ejercicio que nos gusta hacer
cuando hablamos de proyectos de desconfío, ¿no? Nosotros nos tomamos el trabajo de desagregar todos estos ítems y agregar información en cada uno de los campos para que de alguna manera tengamos una lista detallada de todo lo que necesitamos verificar en caso de estar ante alguna información dudosa que nos despierta algún grado de sospecha o que alguien nos avisa que está circulando alguna información poco confiable. Entonces, hacemos ese listado y avanzamos un poco en entender hay cosas que se pueden verificar y cosas que no. Que esto también, digo, parece demasiado obvio, pero a veces queremos verificar datos o frases que no son verificables. Como ven ahí, decir, este gobierno es el mejor de toda la década, no es algo que se pueda verificar por el simple hecho de que no está vinculado con ningún dato en particular. ¿El mejor en qué sentido? ¿Respecto de qué? ¿En qué categoría es el mejor? ¿El combate a la pobreza? ¿El incremento de la producción o el ingreso bruto? ¿En relación a la salud? Bueno, me faltan demasiados elementos para poder contrastar esa frase, ¿no? Sin embargo, la frase de abajo, que dice bajó la pobreza un 5% en el último año, es algo realmente contrastable. Yo puedo tomar las cifras del año anterior y ver si la pobreza aumentó o disminuyó, y si en caso de disminuir, cuánto porcentaje bajó. Eso es algo que sí puedo verificar y que puedo tomar el trabajo como tarea de determinar si estoy ante una afirmación real o estoy ante alguna afirmación falsa, ¿no? Entonces, esto que parece tal vez demasiado obvio, a veces no lo es, y por eso me tengo que hacer esas preguntas, ¿no? Si puedo verificar la frase que quiero verificar, o en realidad estoy ante una afirmación de tipo tan genérico, tan general, que no hay nada que yo pueda verificar o que pueda contrastar. Con lo cual, evidentemente, puedo encontrar otras calificaciones, pero no podría dedicar un proceso estándar de fact-checking a una frase como la que está ahí arriba, ¿no? En rojo, este gobierno es el mejor de toda la década, no es algo verificable. El proyecto Desconfío, seguimos una rutina de 10 pasos. Estos son los 10 pasos que usamos en la verificación de contenido sospechoso. Cada vez que estamos delante de una información que amerita un proceso de verificación, seguimos estos 10 pasos que están mencionados en ese lugar. Este es un poco el proceso estándar de todo el mundo de los verificadores que trabajamos en línea con lo que dispone un poco el International Fact-Checking Network, que es nuestra guía a nivel global de cómo se verifica información en el mundo. Y ahí van a ver los pasos que hemos construido nosotros, que tampoco tienen, digamos, un orden casual. Nosotros nos tomamos esta guía para seguirla paso a paso, de manera secuencial, y con esos 10 ítems que ustedes están viendo en pantalla. Lo novedoso tal vez que a nosotros nos ha motivado a incorporarlo al método y que de alguna manera no está tan presente en otras metodologías, es particularmente el punto 5. Nos gusta detenernos en esta circunstancia porque nos parece que tomar un contenido noticioso y hacer un listado que contenga hechos, frases, personas, fuentes, organizaciones, datos, etcétera, ayuda a que el proceso de verificación se haga de manera mucho más sistemática, pero también mucho más rápida. Al principio puede ser un poco tedioso ponerse a anotar todo esto y hacer una lista de cada cosa, pero lo que van a ver con el tiempo es que esto les ahorra un montón de tiempo y les permite ser mucho más ordenados y sistemáticos con la verificación. Por eso, digamos, siempre recomendamos la posibilidad de avanzar en esa línea para poder contrastar los datos con ese listado y desagregar en una lista desplegada cada uno de los campos que vamos a verificar, porque mientras uno puede verificar personas, otro puede verificar fechas,
y otro puede verificar organizaciones, y otro puede tratar de encontrar un dato que está publicado, pero que no es muy confiable. Bueno, esto funciona realmente y en nuestro caso en particular nos ha ayudado a ser mucho más efectivos en el método de verificación. Además, nos da un montón de insumos para contar la historia una vez que completamos la verificación. Este es otro aspecto del problema que vamos a hablar en un rato durante el encuentro de hoy, antes de terminar un poco el taller. Estos son los famosos 10 pasos del método Desconfío. Nada que no conozcan, digamos, o que no sepan cómo desarrollarlo, simplemente es un orden para el trabajo cotidiano y por supuesto seguirlo paso a paso y de manera ordenada ayuda muchísimo a ser más efectivo en el procedimiento. Cualquier proyecto de verificación que se ponga en marcha necesita tener un método, que puede ser este o puede ser otro, pero en general necesitamos un método común para poder comparar, para poder saber que todos estamos haciendo lo mismo y que dentro de la organización todos seguimos la misma pauta de trabajo al momento de verificar noticias o verificar información que amerite seguir un método. Así que digo, es absolutamente recomendable que adopten un método, que puede ser este, insisto, o puede ser otro, pero hay que tener un método para poder verificar y ser efectivo en ese proceso. Ahí es donde viene el trabajo de ustedes, ¿no? Ahí hay que dedicar tiempo, horas, esfuerzos, recursos a buscar, a hacer búsqueda avanzada. Me contaba Soledad que ayer estuvieron bastante tiempo conversando de los famosos operadores booleanos. Ella es la reina de los operadores booleanos, así que de alguna manera va a ser importante que incorporen eso a su rutina y les va a ayudar muchísimo a ahorrar camino y a llegar más rápido a la información cuando están buscando algún dato en Internet. Acá lo que vamos a ver son algunas herramientas adicionales. Ayer vieron muchas herramientas de las que nosotros habitualmente usamos, así que por supuesto no vamos a repetir ni nada, pero es importante que puedan usar todo lo que aprendieron ayer, más lo que podamos agregar con estas herramientas. Un dato también muy recurrente en las noticias falsas es que se crean dominios especialmente para las campañas de desinformación. Entonces, rastrear el origen de un dominio y poder ver de alguna forma qué fecha de creación tiene un sitio es una manera interesante y rápida de poder llegar a la información que uno quiere rastrear. ¿Cuándo se registró un dominio? ¿Dónde está alojado? ¿Y quién lo ha registrado? Es una información que puede ser muy, muy útil y que suele ser como un punto de partida para, de alguna forma, rastrear información que está en Internet y que yo necesito utilizar para poder ver a dónde estoy queriendo rastrear esa información. A ver si puedo entrar a la herramienta online acá. Voy a tratar de hacerlo rápido para que todos podamos ver. Bueno. Juiz cambió su dominio hace poco, antes era juiz.com y ahora, como ven, es ju.is. Esto cambió hace muy poquito, pero yo puedo rastrear, por ejemplo, el nombre de confío.org, ¿no? Entonces, me pongo a mirar a ver qué pasa con este dominio y rápidamente tengo como producto de ese resultado algunos datos para tratar de entender
dónde fue registrado, con qué fecha, dónde está alojado, cuándo expira el dominio, cuándo fue dado de alta, ¿no? Y algunos datos que realmente me pueden servir. Por ejemplo, lo primero que vemos es que fue registrado en diciembre de 2018. Entonces yo digo, bueno, este es un dominio que ya lleva 1 año y medio y de alguna forma tiene un poco de historia. Está alojado en un servidor que es DreamHost, que es un servidor relativamente conocido, popular. Entonces puedo ver que de alguna forma aparece algún tipo de información ahí. Y después miren lo que aparece acá al final. Aparece el contacto de registro de la persona, con lo cual tengo un nombre propio, que en este caso es Franco Perdomo, tengo una dirección, que es Leguizamón 516, tengo una ciudad, que es Concepción del Uruguay, que es justamente donde nació el proyecto Desconfío, tengo una provincia, que es Entre Ríos, y además, por si fuera poco, tengo un teléfono. Así que puedo levantar el teléfono y llamar y decir, usted es el titular de este dominio. Por eso es muy importante, digo, empezar a conocer herramientas digitales que nos ayuden en el proceso de verificación y que de alguna manera les permitan a ustedes rastrear de manera mucho más rápida alguna pista rara, algún dato falso, alguna cosa extraña que siempre va a dejar huellas en distintos lugares, ¿no? Esta es una forma en particular de entrar rápido a la información y de poder ver qué pasa con este tipo de herramientas. Domain Big Data hace exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Acá tenemos una captura de pantalla parecida, donde van a poder ver de alguna manera el tipo de dato que me da, pero me dice cuál es la dirección de IP, me dice cuál es la organización que ha registrado el dominio, dónde está alojado, qué georreferenciación tiene, y más abajo vienen los datos personales, donde también puede detectar de alguna manera quién es el titular de ese dominio. Estas son un poco las dos herramientas que usamos de manera más frecuente. Domainbigdata.com y who.is son los dos sitios que usamos para rastrear de alguna manera el origen de las páginas web donde se publica alguna información que nos parece rara, que nos hace ruido o que nos genera algún tipo de duda, ¿no? Así que, bueno, veo que alguien está levantando la mano, no sé si Tania me puede ayudar para ver si hay alguna consulta ahí, Las pero consultas las podemos escribir porque no podemos habilitar los audios. Entonces, bien, eso por favor, para quien está levantando la mano, le escribe y la leemos para Adrián. cómo no. Para... Otra herramienta que a nosotros nos resulta muy útil porque muchos de los sitios de noticias falsas se dan de baja, o sea, se crean para una campaña, se ponen a circular, referencian algún link para mostrar una suerte de sitio web falso y después se sacan de circulación. Por eso Wayback Machine es un sitio muy interesante que te permite recuperar gran parte de las páginas que fueron publicadas en Internet y han sido borradas. Así que esa es una forma de a veces encontrar contenido que alguien intencionalmente quiere hacer desaparecer y Wayback Machine hace como un backup, hace como una copia en custodia y guarda URLs que a veces es posible recuperar. En algunos casos nos ha sido de mucha utilidad poder ver un poco el sitio original que había publicado una noticia falsa y recuperarlo con Wayback Machine, que es una herramienta que aloja este tipo de sitios. No van a encontrar todo, por supuesto, Wayback Machine no guarda absolutamente todo, pero es una opción que vale la pena explorar cuando uno quiere tratar de rastrear un sitio que cuando entra a la URL ve que desapareció, que ya no está, que dice esta URL ya no existe. Wayback Machine es una alternativa muy interesante para encontrar esa página que fue borrada del servidor. ¿Sí? No sé si hay preguntas ahora. ¿Nos quiere decir algo? No, no. Seguí nomás. Bueno, Presente. bárbaro.
Bueno, otra cuestión que es muy importante y hoy vamos a detenernos un poco en este tema porque, digo, no es un tema menor cómo trabajar en términos de fact-checking, es efectivamente ver qué hacemos con la noticia falsa que detectamos para evitar darle tráfico. Una de las recomendaciones básicas cuando uno trabaja en desinformación es desalentar, mostrar y darle visibilidad a un contenido que es falso. Por eso hay que encontrar la manera de guardar ese contenido y de mostrarlo sin darle tráfico al sitio original que quiso de alguna manera inyectar la información falsa. Una de las herramientas que más usamos para eso es archive.es. Es un sitio que permite convertir una URL y aloja como si fuera una suerte de backup de la URL específica. Entonces lo que hacemos es pegar la URL de la noticia falsa en archive.is y ahí nos genera un nuevo dominio con otro nombre que nos permite compartir la noticia, pero sin darle tráfico a la noticia original, simplemente mostrando en contexto cómo se había publicado, qué título tenía, qué foto habían usado y demás, pero sin derivar tráfico al sitio original. La otra alternativa, eso se hace de manera muy fácil, se meten en archive.is, copian y pegan la URL de la noticia falsa y archive.is les genera una URL nueva, que es la que deberían usar para compartir la noticia y poder mostrar por qué era una noticia falsa y el análisis que puedan hacer de esa información. La otra opción, digamos, cuando esto no está disponible y yo quiero trabajar offline, es hacerlo a través de la herramienta de Chrome, que si se van a la pestaña de opciones, con la alternativa de más herramientas, les habilita la opción de guardar página como, y ahí se guarda un archivo en general HTML en su propia computadora y lo tienen disponible para el análisis, para mirar, para rastrear, y se garantizan que si el autor de la noticia falsa lo quiere eliminar y lo quiere borrar, ustedes ya lo tienen guardado, ¿no? Así que estas son dos prácticas que nosotros recomendamos porque hacen un poco a tener el material disponible para el análisis, pero no derivarle tráfico al sitio original que quiso inyectar alguna desinformación en el mundo digital. Esto es un poco lo que nos gusta compartir, digamos, cuando tratamos de entender un poco en qué anda el mundo de la desinformación, ¿no? ¿Cómo hacer para verificar un contenido que de alguna forma requiere algún procedimiento de rastreo que no necesariamente puede ser fácil? Les voy a compartir acá en el chat el link a una noticia que publicó Infobae. El título de la noticia, como ven ahí, es esta idea de la insólita declaración del abogado de Julian Assange, por lo menos el gato se salvó, que habla del momento donde efectivamente Julian Assange fue detenido en la Embajada de Ecuador después que se le terminara el asilo, ¿no? Ver si en otro medio se publicó con la misma foto del gato, tratar de encontrar, bueno, acá hay un montón de presentes que aparecieron. Les leo lo que puso Basherlin sobre qué haría, ¿no? Primero, ver si el medio es confiable. Esto es un primer paso interesante. Segundo, ver si en otro medio se publicó con la misma foto del gato. Por ahí puedo rastrear un poco si con la búsqueda reversa de imágenes esa foto aparece en otros lugares. Tercero, tratar de encontrar al amigo que tiene el gato. Esto sería ideal, ¿no? Porque sería poder descubrir qué pasó con el gato de Assange y ahí además tengo verificada la noticia y por si fuera poco tengo otra noticia que es el gato de Assange ahora vive con quién sabe quién. Por supuesto que sirven las herramientas, sí, la idea es que todo lo que aprendieron ayer lo pueden usar hoy. La búsqueda reversa de imágenes,
Photo Forensic, las imágenes de rastreo de InVid, todo lo que tengan disponible de la batería de imágenes sirve un montón. Y por supuesto, también me gustaría que alguien se anime a contar qué haría con Twitter, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que el gato Assange haya tenido una cuenta de Twitter como tuvo en algún momento. Si uno puede rastrear un poco ese antecedente también. Así que ese es otro dato también relevante. Bueno, acá están, acá estoy. Van apareciendo casi todos ya, así que ya enseguida retomamos. Está Jesús, está Edith, está Joaquín, está Fernando. Bueno, si les parece, digo, retomamos un poquito el tema para avanzar, porque nos queda por lo menos media hora más de desarrollo y después sí podemos detenernos con algunas preguntas o algunas dudas adicionales que puedan tener. Bueno, esto es un poco el ejercicio típico, ¿no? Una noticia un poco extraña, con un tema colateral, pero que puede devenir en un trabajo de verificación muy interesante para saber, primero, si ese era o no el gato de Assange, si el gato puede tener algún grado de protagonismo. Hay quienes decían que tenía un chip con información y era la manera que tuvo Assange de burlar parte de la información que no quería entregar a las fuerzas de seguridad, si ese gato realmente existía. Bueno, esto es un poco parte del episodio que también tuvo que ver con la detención de Julian Assange, el creador de Wikileaks, que se hizo famoso por aquella filtración de documentos reservados que dejó en evidencia muchas maniobras, ¿no?, de los servicios de inteligencia y de varios gobiernos del mundo, con esta filtración masiva que hizo posible Julian Assange. Lo que va a venir es que efectivamente para poder ordenar el proceso de verificación necesitamos salir de la rutina cotidiana de los medios y avanzar hacia formas de sistematización un poco más ordenadas que tengan que ver un poco con cómo trabajar estos aspectos. Y lo que nosotros aprendimos es que cuando estuvimos haciendo verificación electoral el año pasado, nos aparecieron varios aprendizajes que nos gusta compartir en los talleres porque de alguna manera fueron parte de los problemas con los que tuvimos que lidiar. En primer lugar, hay que romper la dicotomía verdadero-falso. Nos pasaba todo el tiempo que no podíamos ponerle esta simple etiqueta a un contenido para decir es verdadero o es falso, porque de alguna manera hay mucho en el medio, hay muchos grises en el medio que hace que esa concepción dicotómica de la realidad no sea ajustable en general a los procesos de verificación. Después le vamos a contar en algún momento más cerca del cierre por qué el proyecto Desconfío está trabajando en construir indicadores de credibilidad. Y los indicadores de credibilidad son mucho más amplios y más complejos que detenernos específicamente en un verdadero o falso. Lo otro que aprendimos es que para poder verificar hay que trabajar más rápido, que demorábamos demasiado tiempo en verificar con las formas tradicionales de tratar de rastrear fuentes una por una, de tratar de contactarlas, de encontrarlas. Entonces vimos que las herramientas digitales nos ayudaban a hacer ese trabajo mucho más rápido y eso era un factor realmente de diferenciación y muy importante para la tarea que estábamos llevando adelante. Así que este es otro capítulo, otro tema que necesitamos tener muy en claro. Las herramientas digitales nos tienen que ayudar a hacer el trabajo más rápido. La otra cuestión que también nos vimos en algún momento un poco desconectados es que no teníamos entrenamiento previo de todo el equipo. Entonces había criterios de selección y de verificación que cambiaban de una noticia a otra porque la persona que lo hacía tenía otro criterio. Y algo que nos parecía obvio
terminó siendo una parte importante del problema. Entonces, una cosa que hay que hacer es entrenar a los equipos en los criterios de selección de noticias y de verificación para que todos compartan el mismo lenguaje, usen las mismas técnicas y desarrollen el mismo método. No solo con mostrarles un paso a paso, como hicimos hoy, ¿no? Decirle, bueno, estos son los 10 pasos del proyecto Desconfío, sino haciendo práctica sobre noticias para encontrar algunos matices, algunos grises, cómo resolver algunas dudas, entrenar en el mejor de los sentidos de practicar mucho la aplicación de un método para poder hacer verificación. Por otro lado, esto es un poquito de lo que vamos a hablar ahora, hay que idear una estrategia de distribución de contenidos, porque uno puede hacer una muy buena verificación, pero si no tiene una estrategia de distribución de ese resultado, es probable que todo el trabajo quede guardado en la computadora de la redacción o quede en una simple nota con un sello de verdadero o de falso, y ahí termine el esfuerzo. Y por supuesto que necesitamos ser tan efectivos en comunicar una verificación como son los fabricantes de información falsa, en distribuir por múltiples vías la información con la que quieren afectar al ecosistema democrático, ¿no? Así que en esto hay que tener estrategia, y esa estrategia requiere un diseño, un estudio, un plan de trabajo, no puede ser algo que hagamos de un momento para otro. Veo que hay algunas preguntas, a ver, voy a tratar de ver acá. Si la foto del gato fuera la exclusiva del autor de la nota, ¿cómo sabés si es verídica o si fue editada antes de su publicación? Bueno, en principio los metadatos. Los metadatos nos dicen si una foto es original o no. Esta es una primera forma de verlo, y para eso hay varias herramientas que nos ayudan. Y la otra es verificar si el autor de la nota o el periodista o el fotógrafo que acompañó al periodista existe, si tiene nombre y si lo podemos contactar. Es otra manera rápida de ver si efectivamente fue él quien sacó la foto del gato o la tomó prestada de algún otro lugar, ¿no? Así que esas también son formas. Lo primero que uno tiene que saber es que es raro que un medio de Argentina como Infobae mande un enviado especial desde la Argentina para sacar la foto del gato o para sacar la foto de Assange o para cubrir la salida de Assange hasta Londres. Es muy probable que sea una foto de agencia, así que hay que rastrear un poco cuál fue la agencia que la publicó, de dónde salió la foto, cuál fue el fotógrafo, y van a ver que si hacen todo el camino inverso, van a poder llegar incluso al propio fotógrafo que tomó la imagen, ¿no? Alguien pregunta acá, Juli pregunta, Adrián, en promedio, ¿cuánto tiempo deberíamos demorar en verificar una información, considerando que ahora se requiere inmediatez? Bueno, este es el gran desafío, ¿no? El desafío es acelerar estos tiempos, garantizar que uno pueda trabajar lo más rápido posible, pero también es cierto que no hay un plazo predeterminado. Lo contaba en un seminario que compartimos hace poquito la responsable de verificación de la agencia AFP, que es una agencia global que tiene más de 1.500 periodistas en todo el mundo, que tiene una red muy extensa de gente trabajando en verificación, que ha habido chequeos que le han llevado hasta 2 semanas. Así que, digo, porque son dificultosos, porque tienen información difícil de encontrar, porque hay que esperar una respuesta oficial, porque hay que elaborar un pedido de informe. Puede pasar, digamos, que pase bastante tiempo, pero lo recomendable es que sea a lo sumo a las 24 horas de producida la distribución de un contenido falso. Digamos, como receta uno tiene que decir, yo dentro de las 24 horas posteriores al posteo de una información falsa, tendría que poder salir a decir algo respecto de eso. No quiere decir que esté el chequeo completo, que estén todos los detalles, pero tengo que tratar de interrumpir la cadena de circulación de esa información apenas logro detectar que hay algún dato falso que está circulando y que eso puede ser perjudicial para la población. Así que digo, los equipos de verificación deben trabajar muy, muy rápido, y por eso algo que vamos a ver también en un ratito es que
ya no es posible confiar en el equipo periodístico de planta para trabajar temas de desinformación. Necesitamos equipos especiales, necesitamos equipos especialmente entrenados en desinformación y que estén prácticamente a disposición del tema para trabajar casi en exclusiva en ese tipo de desarrollo periodístico y no estar haciendo la nota del día, la entrevista de la semana, en la nota de color del momento, sino que estén 100% enfocados en esto. Por eso nosotros recomendamos construir equipos de desinformación dentro de las redacciones y que haya por lo menos un especialista por medio en estos temas para que esté 100% abocado a esa prioridad. Es la manera de ganar tiempo, de llegar más rápido y de poder responder con algo más de celeridad a una pregunta que es clave, como hace Juli, de cuánto tiempo deberíamos tardar en devolver o en publicar alguna verificación. Bueno, si tienen más preguntas de ese tipo, ahora las vamos viendo. Lo otro que aprendimos acá y que me parece central que todos podamos tomar nota, entender y saber de la importancia que tiene es generar alianzas lo más amplias posibles. En general, cuando hablamos de alianzas, no hablamos solamente de periodistas o de medios, sino como fue nuestro caso, hay expertos en ciencia política que nos ayudaron a hacer más rápido las verificaciones electorales, hay universidades que tienen investigadores trabajando en temas específicos que nos ayudan a mejorar el contacto con las fuentes, hay especialistas en marketing digital que nos ayudaron a difundir la información una vez que habíamos verificado, hay gente que trabaja específicamente en video que nos ayudó a identificar piezas editadas de video y cómo podíamos detectar de alguna manera alguna vulneración en el contenido original en una pieza audiovisual. Bueno, hay que ser en ese sentido lo más amplio posible, hay que construir alianzas como una estrategia que nunca falla cuando se trata del campo de la desinformación y hay que tratar de sostenerlas en el tiempo. Digo, si esas alianzas permiten consolidar lazos firmes a lo largo del tiempo, van a ver que eso termina siendo ampliamente beneficioso para el trabajo periodístico. Nosotros, por ejemplo, con Desconfío, somos consultores de 2 medios de Argentina que nos llaman de manera recurrente, a veces para alguna opinión o comentario, a veces para integrar una mesa de trabajo de una verificación, a veces para delegarnos una verificación que el medio quiere hacer y necesita que lo hagamos más rápido que ellos. Entonces, este tipo de alianzas es muy importante, es necesaria y hace falta trabajar con mucha amplitud y con muchos aliados para que el trabajo de desinformación sea todo lo efectivo que necesitamos, ¿no? Para que la información falsa no circule, no quede dando vueltas en las redes y realmente podamos salir a desmentirlas. Disculpen, pero estoy un poco congestionado. La alergia me tiene cansado. El otro punto, digamos, y esto es algo que también les recomiendo a todos aquellos que a partir de este taller o de otras iniciativas se quieran ir metiendo en el mundo de la desinformación, es que hablen con los proyectos que ya están activos, porque lo que va a pasar en el diálogo con equipos como el nuestro, o con cualquier otro equipo de verificación que conozcan, o con los que puedan entablar algún tipo de diálogo, es que les va a ahorrar mucho camino, les van a decir lo que funciona y lo que no funciona, les van a contar los ensayos que hicieron, les van a ayudar a no repetir errores que ya se han cometido en los proyectos que venimos más de un año y medio trabajando de manera intensiva en estos temas. Así que, digo, lo interesante es que somos relativamente pocos, no hay muchos equipos especializados en desinformación, mucho menos en idioma español, con lo cual, en general, lo que tienen que saber es que todos estamos, en general, muy predispuestos para poder colaborar,
y llamarnos, consultarnos, mandarnos un mail, escribirnos, no es una tarea que pueda ser compleja. Ayuda muchísimo dialogar con los proyectos que ya están activos, ahorra mucho camino y ayuda a evitar que se puedan repetir algunos errores que habitualmente se han cometido en este campo y que hay que tratar de evitar, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el panorama. Lo que vamos a hacer en este tramo final, nos queda un ratito, voy a acelerar un poco, así dejamos espacio para las preguntas, es que este es un poco la secuencia que tiene que seguir un equipo de verificación, un equipo centrado en desinformación que quiere crear un medio. Obviamente hay que convocar a los actores para armar el equipo, hay que seleccionar o de alguna manera producir un método, hay que entrenar a los del equipo en la aplicación de ese método y hay que definir una estrategia de comunicación para ver cómo van a contar esas historias. Esto es un poco también lo que queremos mostrarles de manera muy rápida antes de terminar, para que todos se vayan con alguna idea un poco más clara de cómo se pueden contar las historias de verificación más allá de una noticia estándar, que es lo que todos sabemos hacer siempre, ¿no? Acá hay algunas claves de cómo desmentir una noticia que es falsa. En primer lugar, como decíamos recién, no hay que contribuir a la difusión de esa desinformación, no hay que darle tráfico, no hay que mostrarla, no hay que darle acceso al enlace, al link, hay que tratar de frenar esa desinformación que está circulando. Por otro lado, cada vez que se difunde hay que ponerle un sello de agua, una manera muy clara, que todo el mundo esté enterado de que eso se muestra solamente para ser desmentido y no que alguien se pueda confundir. Después, digamos, hay algunas claves que tienen que ver con la posibilidad de tratar de explicar por qué ese contenido fue verificado, cuál fue el resultado y sobre todo dar cuenta del proceso, ¿sí? Esto es muy importante, que ustedes puedan describir casi que paso a paso qué es lo que hicieron. Por eso a nosotros nos gusta mucho el método desconfío, porque en el paso 5 de alguna manera resume buena parte de lo que después vamos a necesitar explicar cuando vamos a contar la historia de por qué un contenido consideramos que es falso y qué hicimos para llegar a ese resultado, ¿sí? Así que dar cuenta del proceso es una condición entre los que trabajamos en desinformación y eso también es muy importante. La otra recomendación general que se hace siempre es no darle visibilidad a los productores de contenido falso, es decir, no decir quiénes son, cuál es su cuenta de Twitter, de dónde proviene, o darle un poco de fama, porque a veces es justamente lo que buscan, ¿no? Hacerse conocidos, que la gente por curiosidad entre a su cuenta y a partir de ahí tenga más interesados en difundir información falsa. Entonces, también digo, hay que tener, como decíamos en el primer encuentro, una alianza de silencio estratégico. Hay cosas que no hay que decir. Por ejemplo, quiénes son los productores de contenido falso. No hay que decirlo de manera abierta para el público. Obviamente sí hay que denunciarlo cuando requiera algún tipo de denuncia o de investigación periodística un poco más profunda, ¿no? Esto también es parte de las claves. Bueno, esto no los vamos a ver. Unas prácticas sobre storytelling. Esto es un poco lo que queremos cerrar el encuentro de hoy para contarles algunas ideas de cómo diagramar una estrategia de comunicación. Concretamente, lo que habitualmente vemos es que la verificación, como decíamos recién, nos lleve tráfico al contenido falso, que ese contenido se pueda descargar, puede ser subirlo a Drive y linkearlo desde ese lugar, puede ser usar herramientas como archive.is, como ya vimos. Y cuando se captura contenido de redes, vieron que mucha gente hace una captura de pantalla para poder mostrar de alguna manera cuál es el contenido que se está verificando, tratar de anonimizar el nombre de la cuenta. Otra vez, para no mostrar que hay un usuario que produce información falsa y que la gente se vea tentada de entrar al perfil
buscarlo, de encontrarlo y en algún momento verse tentada de compartir algún otro contenido falso. Obviamente que esto cambia cuando estamos delante de un partido político, de una persona pública o directamente de alguien que podemos detectar que es un troll y que está pago por alguien para producir contenido falso. En esos casos sí hay que denunciarlo como con todas las letras y decir en la cuenta de tal funcionario se publica información falsa, ¿no? Y ahí personaliza un poco el sentido. Este es el típico mensaje de WhatsApp que cada tanto recrudece con Carelis Hernández, que aparece como la supuesta directora del proyecto y que dice que va a haber algún tipo de problema o que va a dejar de ser gratuito o que hay que reenviar el mensaje para no sé qué cosa, que es la típica, digamos, el típico engaño en el que cae mucha gente. El storytelling tradicional hasta ahora ha hecho esto, digamos, ¿no? Es decir, lo que suele generar como primera reacción clásica para mostrar ese contenido es ponerle el sello de falso, la marca de agua, y mostrar que ese contenido que está circulando no es un contenido confiable. Sin embargo, les quería mostrar dos herramientas que de alguna manera voy a compartir el link, así lo pueden ver. Quiero que entren a este link de La Nación, no tienen que estar conectados a su cuenta de Instagram para poder acceder, es un contenido que está público. Vamos con las preguntas, porque veo que hay preguntas. Métanse en ese link y vean el contenido que produjo el diario La Nación, que van a ver que imitando un poco el lenguaje propio de WhatsApp de la Argentina, usando emoticones y con una forma de escritura bastante frecuente dentro de la plataforma, a su manera lo que está haciendo es desmintiendo una información falsa, ¿no? Entonces, espero que lo puedan ver, que les pueda funcionar el enlace y puedan tener ese contenido a mano, porque realmente es una manera distinta de construir un storytelling y mostrar de una manera mucho más amigable y más cercana al uso común que hacen los usuarios de WhatsApp de por qué un contenido no es confiable. ¿Sí? Esto es una experiencia que hizo La Nación de la Argentina, el diario La Nación, y es una de las historias que han publicado en WhatsApp que han tenido mucha interacción, mucho éxito en algún momento y que se ha conocido como un caso interesante de cómo contar de manera distinta una verificación. Y el otro caso con el que quiero terminar, que quiero mostrarles también, tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que en este caso produjo un chatbot con el que ustedes pueden interactuar y que garantiza de alguna manera el acceso a información confiable. Como ven un poco ahí en pantalla, a la derecha, en lo que tiene que ver con la imagen, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud es generar un menú con un número de WhatsApp con el que ustedes pueden chatear. Después les puedo dejar el contacto porque tengo el número acá en español. Si yo le pregunto cosas ahora a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud me contesta. Obviamente estamos delante de un chatbot que tiene respuestas preprogramadas. Pero ya les digo el número. OMS, Organización Mundial de la Salud, chatbot en español. El número se los dicto por acá, después lo comparto, es más 41 22 501 7690, más 41 22 501 7690, y la cuenta dice: bienvenido al servicio de información de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que tiene rápidamente es un menú que me permite
por ejemplo, monitorear últimas cifras, cómo protegerse, preguntas frecuentes, una sección muy interesante de rumores, donde hay rumores sobre el coronavirus que terminan siendo desmentidos por la Organización Mundial de la Salud, consejos de viaje, noticias y posibilidad de donar y de compartir contenido vinculado con coronavirus. Entonces, esta es otra manera de construir de alguna manera una barrera contra la desinformación. Poner a funcionar una herramienta con altos niveles de automatización, con muy baja demanda de esfuerzo humano, que permita a la gente quitarse todas las dudas básicas, ¿no? Y poder saber un poco más de la enfermedad y poder entender mejor si está teniendo un síntoma propio de coronavirus o no, o si tal forma de contagio es real o no, o qué pasa si yo comparto, no sé, la misma tasa. Bueno, ese tipo de preguntas aparecen ahí como respuestas ya prefijadas por la Organización Mundial de la Salud y ayudan muchísimo a desmentir información. Digo, nosotros lo usamos actualmente de manera recurrente para verificar algún dato y aprovechar la velocidad que tiene WhatsApp junto con el chatbot para no tener que depender de una fuente humana que nos esté respondiendo lo que queremos preguntar, ¿no? Así que digo, es otro caso que quería mostrarles y que me parece muy relevante, junto con el caso de La Nación, de cómo las formas de contar historias sobre verificación van mutando, se van adaptando y necesitamos tener muy en foco, de alguna manera, esas nuevas modalidades. Esto es un poco lo que van a ver en las fuentes y la bibliografía. Hay un dato muy interesante de Full Fact, que es uno de los proyectos de verificación que van a ver ahí, donde van a encontrar cómo califican ellos a las noticias. Está interesante porque tiene una suerte de múmetro que va midiendo el grado de certeza o de falsedad de una noticia y tiene algunos matices muy interesantes. Y después van a ver en el reporte del Reuters Institute qué pasa con las noticias falsas que fueron mentidas y de dónde provinieron y qué tipo de información apareció ahí en relación a la información falsa. Así que este es un poco el cierre del seminario que hemos compartido. Nos gustaría que se lleven el método Desconfío para tener una guía de procedimiento. Nos gustaría que vean efectivamente el ciclo de aprendizaje y de formación de equipos tiene que seguir esta secuencia. Hay que convocar a las personas, pero hay que adoptar un método, hay que entrenar en el uso de herramientas y en el método, y hay que diseñar una estrategia de comunicación. Es la única garantía de que todo funcione bien en los tiempos que, bien decían más temprano, son muy importantes en este momento, salir rápido a contestar y a poner freno a la desinformación. Así que queríamos que se lleven un poco de esto, un montón de herramientas que les dejó Soledad en el día de ayer y que les pido que vayan practicando, que vayan probando, que vayan monitoreando cada herramienta porque realmente son muy prácticas y muy útiles y en general, salvo algunas, son muy fáciles de usar. Por supuesto, incorporar a su propia rutina los operadores booleanos, que al principio pueden ser raros y tal vez un poco difíciles, pero después se vuelven muy naturales y muy prácticos para acelerar muchísimo la búsqueda y en particular, por supuesto, entender mejor el mundo de la desinformación para ver cómo funciona este ecosistema que está cada vez más contaminado por información falsa que necesitamos salir a combatir, salir a dar batalla, en particular desde el periodismo, desde los medios de comunicación, desde los agentes de comunicación que trabajan en redes sociales y que también necesitan estar mejor entrenados para esto. De mi parte, esto es todo lo que hemos compartido. Agradecerles, por supuesto, muchísimo la atención, el esfuerzo y el compromiso y quedar disponibles para las preguntas que pueda haber. Ahí están nuestros correos, el sitio web de Confío, para que puedan también conectarse con nosotros. Están todos invitados a sumarse
a generar alianzas, a trabajar en conjunto. Así que, de alguna manera, agradecerles muchísimo la oportunidad. Gracias a ti, Adrián. Todo Bueno, tuyo, Tania. tenemos una pregunta de Betty. Dice, ¿qué estrategias de Bueno, difusión de lo hallado son recomendables y tuvieron éxito para evitar que la nota tenga repercusión? perdón, no entendí la primera parte. ¿Qué estrategias De difusión de lo hallado son recomendables y tuvieron éxito para evitar que la Ah, nota tenga repercusión? bueno, digamos, en esto lo decíamos más temprano, hay dos claves. Una tiene que ver con el tiempo, no me puedo demorar demasiado para salir a responder. Entonces, trabajar rápido y usar herramientas digitales para llegar más rápido al resultado es una condición. Y en general, las estrategias más efectivas por ahora tienen que ver cuando hay una buena construcción de storytelling en redes y el tema se instala como un tema de discusión pública antes de que el periodismo salga a desmentirlo. Cuando todo el mundo está hablando de un contenido y uno puede salir en ese momento exacto con una desmentida, es un momento ideal para que esa información circule mucho más rápido de lo que puede circular cualquier otra desmentida. Lo que hay que tener muy en claro es que no hay una sola estrategia de difusión que funcione. Hay que poner a circular muchas estrategias y por eso hay que tener un plan de difusión. Esto implica salir por Facebook, salir por WhatsApp, salir por los medios digitales, hacer distintas piezas para desmentir la misma noticia de varias maneras y en algunos casos cuando se tiene un poco de equipo y de respaldo, probar incluso versiones distintas en momentos del día y quedarse con la que funcione mejor, digamos, ¿no? Hay veces que uso una foto para una desmentida y esa foto no funciona y pruebo con otra y funciona mejor. Entonces, digo, también tomarse ese esfuerzo, ese trabajo de salir a desmentir por todas las vías posibles. Cuanto más simple de compartir sea el mensaje, más impacto va a tener la difusión. Pero también es cierto que la simplicidad a veces atenta contra la profundidad. Entonces, a veces necesitamos de alguna manera eh, eh, redactar un poco más, escribir un poco más, explicar un poco más. Pero las piezas de síntesis visual, las infografías, las imágenes con sello de agua siguen siendo hoy las más efectivas para la desmentida. Okay. Bueno, esa es bueno, única pregunta que tenemos ahora. Bueno, Pienso que todos han quedado contentos con todas las herramientas que han recibido y que ahora, como tú bien lo decías, pues es hora de practicar y de echarle mano a todas las herramientas que has compartido hoy, el martes y también ayer Soledad, que nos ha sí, compartido sí. varias herramientas para que los colegas puedan estar No, atentos a esto. exactamente, digo, el desafío que viene ahora tiene como varias aristas. Yo les diría, en primer lugar, practicar con las herramientas, usarlas, usar los comandos booleanos, meter mano en TweetDeck, probar cómo buscar cuentas, digo, aprovechar un poco las guías que le fuimos compartiendo para practicar. Eso por un lado. Tratar de identificar una cuenta falsa que ustedes sepan que en general es una fuente que intenta desinformar para hacer ese tipo de ejercicio. Tomarse el trabajo de aplicar un método y de registrar cada hecho que van a verificar, cada fecha que van a verificar, cada nombre que aparece en un contenido para ver de quién se trata, qué antecedentes tiene, y aprovechar las herramientas digitales que estuvieron viendo, sobre todo ayer, porque, por ejemplo, digo, vieron que buscar un nombre y asociarlo con algún contenido es relativamente fácil. Uno puede decir, bueno, Adrián Pino hay muchos en el mundo, pero Adrián Pino de Datos Concepción o de Desconfío hay uno solo. Entonces, eso ya me restringe muchísimo la búsqueda y rápidamente puedo tener un perfil de saber si esa persona tiene algo que ver con el tema o es un nombre que está siendo usado para generar algún ruido en la conversación pública. Lo que sí les digo es que en esta etapa en particular de la pandemia, el periodismo tiene una responsabilidad muy grande. Así que
usar todo este background de conocimiento, de herramientas, de estrategias para colaborar con el sentido público de la información es muy importante, y por eso los invitamos a todos aquellos que quieran empezar a trabajar en este mundo, o que ya estén trabajando y quieran ir un poco más profundo, que nos contacten, que nos escriban, que nos llamen. Estamos disponibles para colaborar y para acompañarlos. Muchísimas gracias, Adriana. También aprovecho la oportunidad para agradecerte por tu participación. Bueno, Adrián Pino es periodista, fact-checking, analista de datos y director del proyecto Desconfío de Argentina, al que ustedes también pueden hacerle seguimiento buscando en el buscador de Google. Lo encuentran y ven también las herramientas. Ellos tienen interesantes talleres también que hacen desde la Argentina, que también pueden seguirlo, y también aprovecho la oportunidad para mostrar el portal que nosotros tenemos, la Fundación para el Periodismo, que es Bolivia Verifica, que se encarga de verificar las noticias falsas en Bolivia, y básicamente trabaja también con varios métodos, entre ellos el método Desconfía. Es un equipo de periodistas profesionales especializados en verificar noticias, donde también encuentran verificación de noticias del coronavirus y varias otras notas que se hacen. Pueden seguir a través de boliviaverifica.bo, que es el portal que nosotros tenemos acá en Bolivia para hacer este tipo de trabajo. Tenemos verificación de noticias, discursos verificados, las notas virales que pasan, y también quizá les interese ingresar a este link, que es la metodología que utiliza Bolivia Verifica para poder hacer este tipo de trabajo, y es miembro de las verificaciones que se hacen a nivel global del coronavirus con la TAM Chequea, que es una organización que se ha formado con varias instituciones que hacen este trabajo, ¿no? Entonces, los invito también a visitar esta página que quizá les pueda servir para verificar algunas notas. Y también tenemos el WhatsApp, tenemos en Twitter, tenemos en Facebook, donde nos pueden mandar algunas notas que ustedes quieren que se verifiquen, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.